Doctor Lavaque. Bueno, boludo, está bien. ¿Qué sé yo? Sí. Ponelo. Sí, lo dejamos así. Podemos empezar así. Podemos empezar con esa petitez. Estoy diciendo que es muy fácil. Sí. Entra sí. así. Fácil como la tabla del 1. Sí. Entra rápido. Tirás y... Sí. Sí, te va a encantar entrar. Después salir es más difícil. Sí. Damas y caballeros, episodio número 16. 16. Oh my God. Confirma ahí. Aparte, la primera vez que la pega. O podemos hacer como los decretos, 2/26. 2/26. Y nos acompaña Dolores Lavaque. O... Ya te lo digo. Lo practicamos, mirá que lo practicamos. Lo practicamos. ¿Puedes dejarla a ella que diga su apellido, por favor? Dolores Lavaque. Ok. Que es especialista en vinos, enología. ¿Cómo te definirías? Como si tuvieras que... Es medio socrática la pregunta. Claro. Pero digo, para darle a nuestras... Para a las 2 o 3 señoras que nos escuchan en la tarde... En el negocio vitivinícola, si bien también entiendo bastante de producción y cata de vinos, pero me siento más como en el negocio vitivinícola. Dolores, nosotros compartimos varios grupos de una comunidad de negocios, donde se discute permanentemente cuestiones que tienen que ver con la Argentina, contexto, macro, micro, etcétera, etcétera. Y hay una palabra que yo no veo que salga prácticamente en ningún lado, pero que creo que es una palabra clave para el momento macroeconómico de la Argentina, que es la palabra competitividad y competitividad internacional. A mí me gustaría empezar por ahí. ¿Cuán competitivo es localmente para enfrentar oferta extranjera y internacionalmente para transformarse de verdad en un sector exportador, por más que lo es, pero potenciarlo frente a la gran oferta vitivinícola que hay en el exterior? Bueno, podemos decir que la oferta argentina es competitiva y no a la vez, pero porque estamos como en una situación internacional de crisis de consumo. Hagas lo que hagas hoy, se está consumiendo muchísimo menos que hace 10 años. No nos vamos a ir a 20, 30, 40, 50 porque era otro producto, otra cosa. Y no alcanza con las herramientas que hay a mano para que las nuevas generaciones consuman más. Hay toda una problemática generacional que sabemos de consumo de todo, no solo de vino, pero en vino salió, si lo planteamos, de la mesa familiar, se acotó a una vez por semana, una comida por semana o dos, como muchísimo. Bueno, lo mismo pasa en todos los países, y los países tal vez que tienen otro tema de gente de otras religiones, o sea, Francia, España, que hoy tiene un montón de inmigrantes. También va cambiando la dinámica de esos países, de la forma de consumir, sumado a que las nuevas generaciones no buscan el vino, o sea, no se ven atraídos por el vino. Y volviendo a la competitividad o no competitividad, ya es como que es como una problemática de sector y de industria a nivel global. El otro día me pasaba muy asustada una alumna que nos sigue en distintos cursos nuestros. Decía, en Francia y en España están levantando viñedos, o sea, sacando vid, que en Mendoza ya se hizo por cuestiones inmobiliarias en un momento, pero lo están haciendo por la problemática de tener que... De que no hay venta. De no levantar la uva, sí, o de tirar el vino después, o sea que es obvio que uno no va a gastar en elaborarlo. Entonces hay como una problemática que cala muchísimo más profundo. Entonces es como que ya no es precio, no es producto, o sea, como que hay que hacer como un parar y hacer un análisis. Y algunos productos total, como el vino sin alcohol o vinos más livianos o vino en lata o ese tipo de cosas, ¿han cambiado un poco el formato de consumo o han generado un segmento o no modificó eso tampoco la...? Bueno, el vino de los que nombraste, por ejemplo, los envases alternativos en Argentina, si nos vamos a Argentina solamente, no pegaron todavía lo suficiente, no son una categoría. Por ejemplo, en Europa, el bag-in-box, ubican el formato bag-in-box, no,
es como si fuese el tetra, pero no es tetra porque adentro tiene una bolsita que se va haciendo vacío a medida que lo vaciás. Entonces puedes conservar entre 3 y 5 litros, como eran las damas Juanas, ponele. Tiene como un parlante de vino, digamos. Como una canillita, entonces vos sí. vas sacando, pero lo que hace la bolsa es dejarlo en vacío, entonces lo podés conservar. No se arruina. Si vos abrís lo que era la dama Juana, se tomaba rápido, entonces podías. Hoy llegas a abrirla al ritmo que tomamos y se te pone, se te pica. Entonces, el bag-in-box, por ejemplo, en países nórdicos, es la estrella, o sea, es el envase. Sí. Acá no pegó. No pegó ni para el vino por copa Y no pegó porque la restaurantes. gente lo asocia con, Sí. con el vino barato del Con el Tetra Brick. tetra, decilo Sí. de frente. Con el tetra y el sándwich de mortadela barato, en serio, o sea, debe ser eso. Y allá, en cambio, lo compran, tienen su cajita en la heladera, van regulando y tomando de una copa por día, y acá no. ¿Y Y qué es otra como, y la lata un poco era la medida ideal para poder tomar tu copa, tu copa. Y tampoco porque lo relacionan con otro tipo de bebidas, con gaseosas, con cerveza mismo, Claro. o sea, como que no. Entonces esos no lograron una categoría en Argentina, en otras partes del mundo sí. En cambio, el sin alcohol, bueno, es muy nuevito todavía. En Argentina se legalizó desalcoholizar en enero del 25, creo que 25, ahora como acabamos de pasar Hace de poco, año, hace poco. hace nada. Entonces es una categoría que todavía no es categoría, vamos a decirlo así, pero todas las bodegas están sacando su propuesta y no sé si está también como el debate, si es para el consumidor de vino en circunstancias que no quiera o vayan a conducir, a manejar sí. o algo y no pueda consumir alcohol. O menor graduación alcohólica, o es para los no tomadores. Para generar una categoría nueva. Todavía digamos, está sí. como para explorarse eso. Por ahí un par de precisiones a un par de cosas que dijiste para tener mejor dimensión. Dijiste, se toma muchísimo menos. ¿Tenés alguna idea de números o de proporciones o de cuánto menos se toma? Sí. Hoy, o sea, ahora estoy tratando de hacer memoria de los últimos números porque hubo un lapso donde no se midió. Okay. Entonces como que hay un Sí. lapso medio confuso. Pero hoy hablamos de unos 16, 14 litros per cápita. Sí. Y a medida, o sea, es una baja que... No quiero irme a los 60 que se tomaba 90 sí. litros porque sería otra cosa. O sea, pero si lo tomás los 60, 90 litros, 60, 70, 90 litros... Con 18 es un montón. Claro, fue bajando y yo me acuerdo en el 2000 unos 20 y pico de litros per cápita y seguimos bajando. Y podemos decir que se seguimos toma gastando. menos pero mejor. Se toma un producto distinto. Eso por lo menos es lo que elijo o me gusta decir a mí. ¿Por qué? Porque ese vino que yo acotaba la cantidad de consumos semanales, antes se tomaba tal vez al mediodía, sodiado, se tomaba todos los días una copita, el vasito, que no hacía falta que sea el copón, o sea, el vasito sodiado, de formas alternativas. Tal vez era esa dama Juana que vos ibas sirviéndole a todos y se rebajaba, por así decirlo. Que bueno, también podemos hacer un paréntesis con el tema de rebajarlo o no y toda esa polémica. Pero a lo que voy es que se tomaba todos los días y así se tomaba menos graduación alcohólica, pero era otro el tipo de vino. Después empezó la varietalización, el vino con madera, pero con añejamiento en madera, no solo guardado en los grandes toneles. Entonces, como una premurización del vino que se lo llamó, que eso sería el tomar mejor, por decirlo de alguna manera. Y lo de todos los días se sigue tomando, pero en menos cantidad de lo que se tomaba en su momento. Podría convivir los dos. Pero es como que se eligió uno... No, me imagino, mismo hasta las gaseosas. Yo me acuerdo... Uno u otro y... El doctor Ricardo Carmona, mi pediatra, Dios lo tenga en la gloria, cuando mi mamá le preguntaba ¿qué le doy de tomar al mediodía? Vino con soda, señora. Con soda. Y yo me acuerdo... con soda. 3 años tenía. A mí me empezaron a dar vino con soda. Pero era vino con soda, no era... Y abuelito, gaseosa en los cumpleaños. O sea, vino con soda cuando yo empecé a tomar vino con soda cuando tenía 6 años. Sí. Bueno, ahora podemos entender los entendemos efectos muchas colaterales. cosas. Claro, por eso... Me daba mi abuelito. Y te voy a decir una cosa, mi abuelito, Dios lo tenga en la gloria,
con esa política y su whiskycito, su Campari antes de comer y su whiskycito, Claro. vivió hasta los 93 años, si no me equivoco, o unas chirolas más, y falleció de viejito su última noche en la sala del hospital alemán. Esto con el doctor Kreuer, también Dios lo tenga en la gloria. Le dijo, está acá porque está viejito, no porque está mal. Se comió media docena de empanadas, se bajó 3/4 una botella de tinto, vimos el partido de Boca, se la pasó puteando como un marinero ebrio y, bueno, esa noche pasó a... El mismo abuelo al que otro saqueaba plano. Correcto. Correcto. Bien. Y que era gerente de la metalúrgica Febo, un montón de anécdotas ahí detrás de esa rama de la familia. A lo que voy es esto. Siempre tengo la sensación de que se le echa la culpa de cuestiones de salud, por eso voy a lo de mi abuelo, a determinados productos que consumimos, que es cierto que en determinadas dosis tienen la carne roja, el vino ahora, el alcohol en general, etcétera, etcétera, y no otro factor que es el estrés, ponele, o determinadas cuestiones. Entonces, hace un ratito hablaba con un colega que me dijo, me quedé sentado a las 7 de la tarde con calor y me clavé 12 horas y me siento refrescado. Y yo pensaba, con todo lo que te quiero, es lo que tendré que hacer casi todos los días, porque si no, la máquina no llega como mi abuelo, y quiero que llegue como mi abuelo. ¿Cuánto tiene de mito y cuánto tiene de realidad el hecho de que el alcohol, vino, cerveza, lo que sea, es una cosa medio demoníaca, medio Bueno, como si yo te te iba a inyectaras decir heroína o la como si estuvieras comiendo demonización del alcohol. grasa, queso de cerdo crudo? ¿Cuánto hay de cierto? Digamos, estamos hablando de salud, hay que ser prudente, pero ¿cuánto tiene de cierto o no, sí. de científico? No soy científica y no soy médica como para decirlo. Pasamos de que hacía bárbaro para el corazón las arterias, claro. Ahora es la lo peor que hay en el denominación, mundo. lo peor. Exacto. Es cierto que todo en su justa medida, hasta lo más maravilloso, puede ser malísimo. O sea, en su justa medida, no en exceso, perdón. Y yo también conozco un montón de historias de abuelas y abuelos que mismo que contabas vos. Y yo me crié en una casa donde se compartía el vino con soda en vez de las gaseosas y, o sea, no se hablaba de todo esto. Lo que pasa es que yo creo que en temas de consumo, en algunos casos vamos de banquina a banquina, de un extremo al otro. Y hoy... un tema también súper delicado, pero esto de que hay una generación más saludable, o sea, en todo sentido, y con el tema del veganismo, vegetariano, de los no todo, pero después para esparcimiento. Correcto. Sí. Nos vamos a la otra banquina, entonces es como que el hongos, alcohol... quiso decir. ¿Cómo? Mínimo hongos, para empezar a hablar. Bueno, Para entonces... empezar a hablar mushrooms. Como que el alcohol no es lo único demoníaco que hoy existe y tal vez se lo pone como es de consumo habitual y al alcance de la mano. Nosotros somos pro el tema de consumo responsable, del manejo, por eso también uno trabaja en explorar esto de los vinos de menor graduación alcohólica, cero alcohol, que bueno, hay que ver cómo performan. Y sí es una categoría que se desarrolla ahí en sí mismo, pero hay un tema que yo no lo puedo validar científicamente, pero que se lo demoniza mucho al alcohol. Correcto. Y es como todo, en exceso y todo puede ser malo, pero con un consumo responsable... Hubo pruebas durante muchos años que ahora desaparecieron, que podía funcionar bien. Yo no lo uso ni como algo medicinal, ni no. Para mí es algo que puede acompañar muy bien comidas o un buen momento, porque también puede ir sin comidas en una muy linda situación de consumo de vino y que te tiene que gustar y tomarlo como te gusta, con soda, con hielo, con Sprite, como Messi. Claro, como Messi, con Sprite. El Fantino. Y Me bueno, acuerdo que tenía encima gente... ustedes saben que lo gracioso de eso es que si alguien no conoce el caso, a Lionel Messi lo sponsorea PepsiCo. Correcto. ¿Sí? Y sonaron todas las alarmas en Salt Lake City, en la central de la casa mormona, dueña de PepsiCo y demás. Sonaron todas las campanas de Salt Lake City porque nuestro campeón y capitán dijo, me gusta tomar Sprite. Y no Tim. Vino tinto con Sprite. Seven Up, Y por Seven Up. supuesto, por si alguien no lo sabe, como mi mamá, si escuchas este podcast vieja, es de The Coca-Cola Company. Y ahí se pudieron... Pero no es la primera vez que hace quilombo con el No, vino, con el Messi. vino ya hice no, el porque destape. eso No, hace no lo quilombo dije. porque
estaba acordando tenía y no. otra marca que no me acuerdo de Trapiche, sponsorizaba Inter. Exacto. Pero ahí, Y ahí Beckham vamos le a darle, regaló- claro, vamos a darle la derecha, porque Ok. fue Beckham le regaló que otra encima marca. es, claro, Que le es el regaló dueño otra del Inter. marca que es el dueño Es del el dueño Inter. del Inter, es el que claro. hizo el deal con Y el maravilloso. community manager se mandó a subir la foto del día del cumpleaños y Maravilloso. todas las alarmas también La sonaron. gente de Trapiche estaba en ese momento Sí. como una sartén de teflón que la dejaste. Y acababan de salir con la que comunicación. hace una campaña Sí. gigante y muy bien hecha, porque estaba súper bien hecha la progresión gráfica que hacían en vía pública, que es muy difícil hacer, con el fondo y la botella y los logos del Inter, y que eso estaba bien hecho para una vía pública. Hasta, o sea, le dieron mucho premium a la marca, y vino y se hizo pelota todo. Ahora, yo no sé qué hay en la cabeza de Beckham para hacer una cosa así. Sí, sí, sí. Y por lo menos decir, che, sin fotos en este momento. Sí, me voy a- o capaz que le dijeron, voy a- mira, tomá, dale esto, qué sé yo, no sé. Sí, Es David Beckham, dueño del Inter, o uno de los dueños Sí, del Inter. bueno, He podía should haber know tenido- better, ¿no? He should know better. Sí, sí, totalmente. Ok. No sé, una de las cosas que se me ocurrió también un caso viejo fue la película Entre Copas, por ejemplo. Qué película, qué película. Nada, la idea de posicionar el vino y mientras posicionó el Pinot Noir por un error de edición y algunas cosas, generó un efecto negativo en el Merlot sin quererlo y sin buscarlo, ¿no? Y vos sabés que la varietalización nace de la mano de joint venture, por decir, entre Hollywood y Napa Valley, que ellos viendo que generar toda la magia de las denominaciones de origen controladas como en Europa y que alguien se siente y diga, tráeme un Napa y saber qué corte tiene, cómo lo van a hacer, que es un poco la dinámica de las denominaciones de origen. Vos si pedís un Bordeaux, ¿sabes? Sí. O sea, es como que dijeron, no, si acá en el mercado norteamericano que no toma vino nos ponemos a complicarle tanto la vida, no, digamos, Chardonnay para un blanco, Cabernet Sauvignon y Merlot para tintos, y ahí ya eso es lo máximo que explicamos, y las marcas, como simplifiquémoslo. O sea, Joe the Plumber doesn't get it. Eso es lo que quisieron decir. Sí, sí, sí. Es Está eso. perfecto lo que decís, y después como que fueron por más en ese sentido, pero lo que iban era que cuando entraban en la serie, si uno mira Friends, era Would you like a glass of Chardonnay? Entonces abrían la heladera y tenían ahí y servían, y como que pagaron esa presencia como para que machaquen que es el glass of Chardonnay o Merlot o Cabernet Sauvignon. Y después cuando te mandan lo de la película, les destruyen todo lo del Merlot. Y vos, el tema que tenés en la industria vitivinícola es que vos plantás, esperás aproximadamente 5 años para obtener las uvas y tenés una cosecha al año, y esas plantas quedan plantadas. O sea, ya está. Esa fue tu inversión y lo vas recuperando año a año. Entonces, levantar Merlot y plantar Pinot Noir no es Claro. una cosa como cambiás la fórmula, apretás ok. un botón y ya está. Ah. Entonces, era mucho daño para la industria haber recorrido un camino con el Cabernet Sauvignon, con el Merlot y el Chardonnay, y ahora decir, no, es toda una Ahora porquería, todo lo Pinot único Noir. bueno es el Pinot Noir. Porque no tenían Hay- Pinot Noir para responder tampoco. Claro. Hay una gran frase de esa película. Volvemos, yo no puedo no dejar de acceder a mi Al banco de User memoria Data, de que es- Random. ¿qué es? Esta es una nueva sección que vamos a inaugurar en Sí, el sí, podcast sí. que se llama Random Useless Data. Data. Que es paremos con tu negativismo hundidor. Exactamente. ¿Qué le dice? Claro. Claro. Ustedes de pibe soltero, dejá de tirarme palo y dejame disfrutar. Disfrutar. Voy a agarrar algo de lo que acabas de decir, y de haber pasado yo por la industria del agro, ya sé que vas a decirme otra vez, otra industria más, sí. ¿Cómo te gusta? No coquetear duró con- ninguna. Es el problema. Es verdad. Es verdad. En la Pero industria... en esa hacías el bien. Claro. O sea, en las claro. que estás ahora sí, hacías el mal. ¿Qué Sí, pasó que estuviste en siempre. un momento en algo que era productivo y bueno para el planeta? Y siempre es bueno. O hacías Siempre hacías es bueno. exhaustación de suelo, seguro. Y No, le dabas no, al pero- glifosato con un avión No, pero- B-52 No, pero va traído por ahí de la- Vietnam. Claro, ya la te pregunta. veo. Fósforo blanco y agente naranja defoliante. Y napalm. Y napalm, saquen estos árboles que tengo que plantar soja. Otros. Ahí viene Martínez. ¡Buah! No, pero en la industria de la vitivinicultura habla de Espacio Martínez. ¿Qué es más importante? ¿El agrónomo o el enólogo? Mira,
Te respondo con lo siguiente. En la mayor parte del mundo, la carrera es viticultor. O sea que es una combinación de ambos. Ok. ¿Sí? En Argentina tenés la carrera de enología y la carrera de ingeniero agrónomo. Depende en qué provincia estudies, de acuerdo a sus especializaciones, sabe más o menos de un cultivo y del otro. Lo que sucede mucho en Mendoza es que muchos técnicos enológicos, porque el secundario vos podés tener la orientación, son técnicos enológicos, hacen ingeniero agrónomo y combinan de esa manera las dos cosas, después hacen... Cuento corto, las dos cosas son súper importantes. Está el dicho de que el vino nace en el viñedo. Claro. Ahí podríamos decir, o sea, está esa frase que es famosa, podríamos decir que viñedo es muchísimo más importante, pero bueno, vos podés llevar una uva bárbara y si la arruinás, o sea, en el camino solo con calor, ya la arruinaste y se te disparó todo y no podés trabajar bien el azúcar para que se transforme en alcohol, etcétera, etcétera. Mi punto de vista está bueno que trabajen en equipos. Se pelearon mucho tiempo los agrónomos con los enólogos. ¿Por qué? Porque los agrónomos querían levantar más kilos y los enólogos querían menos kilos porque les significaba mejor calidad. Entonces le entregaban mala uva y siempre la culpa la tenía el otro. Entonces mucho mejor si es alguien que entiende las dos cosas y se hace cargo desde cero. El agrónomo tiene que hacer un trabajo impecable y el enólogo para mí está muy bueno cuando le pone arte. Cuando no elabora, o sea, porque puede ser un varietal, ¿no? Puede ser 100% Malbec, pero puede ser que sea desde de fincas distintos o que una parte haya pasado por barrica, otra parte haya estado en acero inoxidable, otra haya estado en... Más allá del tecnicismo, que como una paleta de colores o como notas musicales, como que haga un valor agregado de cómo combina todo eso para que dé un producto diferencial. Y ahí sí vamos a la premurización y todo eso, que un poco, bueno, lo habíamos comentado, pero aleja al consumidor también tanta premurización, porque si yo vengo y te digo, bueno, este vino tuvo el 20% en acero inoxidable, el 30% en huevos de cemento y en madera de roble de tal bosque, vos decís, pará, tengo que estudiarme todo esto, yo quiero disfrutar del vino, o sea, quiero sentir algo. Eso decís como consumidor. Porque yo, hace un tiempo alguien me contaba, alguien que sabe mucho de vinos, yo que no tengo gran idea puedo distinguir un buen vino de más o menos de una guarrás, pero hasta ahí llegó. Y me contaba que cuando va a cenar, se sienta con una mesa y tiene una mesa al lado y hay alguien que está dándole cátedra a otra persona sobre esto es un Sauvignon de la Rochefoucauld a la Marais José francesa y lo gira, que yo tenía ganas de hacerle dar una cachetada. Pues bueno. Y también había el factor de que muchas veces era un señor más grande, una especie de sugar daddy, déjenme decirlo, con una youngster que seguramente lo miraba como diciendo, bueno, dale, abuelo, ya que no me importa. ¿Ok? Me da la sensación a veces, por eso voy a esa imagen que me implantó este especialista en la cabeza, que el vino se ha hiper sofisticado. Vos hablabas de los varietales y el que hicieron para Joey y para Phoebe, que lo entendiera Phoebe de Nebraska, this is a Chardonnay because it is white, this is a Merlot because it is red, y listo. Pero que después se fue como sobre sofisticando y sobre complejizando, que está el maridaje de la uva Merlot con el Pinot Noir y me da la sensación, ahí no es la sensación, no sé si es efecto causa, pero sí hay un axioma en marketing que es que si vos le complicás la vida al consumidor, el consumidor no quiere más opciones, quiere más seguridad sobre las opciones que tiene y sobre sus decisiones. Le complejizaste tanto la vida con tanta variedad, tantos nombres sofisticados, tanta sofisticación, palabras como maridaje o terminación o redondeo o qué sé yo, que el consumidor termina escapando psicológicamente de la categoría. Yo soy team. ¿Hay una chance de eso? ¿De que eso esté pasando? De que el consumidor dijo, esto es un quilombo, es solo para gente muy sofisticada, estoy harto, no sé qué comprar, compro cerveza. Campari, más fácil. ¿Puede ser? Sí, yo soy me gusta, no me gusta. Mi padre tenía bodegas y se dedicaba al negocio del vino.
mi abuelo lo mismo, eran de dos estilos, de dos culturas de marketing en ese momento, o sea, empresa más familiar, no Correcto. es que habían estudiado marketing, pero uno era la sofisticación y más en aquella época, y mi padre era más el vino de todos los días, porque según él era... Mientras tomen vino, que lo tomen como quieran, como les guste, porque lo que tiene es que disfrutarlo. Entonces yo me crié como un poquito más con esa, si bien trabajo un montón en branding de vinos y esto y lo otro, porque es parte de mi trabajo, y doy clases en una escuela de sommeliers, Ok. y cuando yo los agarro en tercer año, que mi labor es hacerles la orientación comercial, le digo, chicos, todo lo que aprendieron hasta ahora no se vende. O sea, lo que se vende es lo que ustedes hoy rechazan, hoy creen que no es vino. O sea, la torta del mercado, o sea, la verdad de la industria no la manejan todos los vinos premium que estamos hablando. Y vos decías del caso de Estados Unidos, porque yo traje esto de la varietalización. El vino que más éxito tuvo en Estados Unidos es una marca australiana, Yellowtail, que está dentro del libro Océano Azul. Sí, de Blue Ocean, Ajá. sí, de Kim Sí. y Moburn. Para quienes no Sí. lo hicieron, Blue Ocean Strategy de Kim y Moburn. Bueno, ¿y qué hicieron? El vino para que tome Homero Simpson mientras miraba los partidos. O sea, así con la hamburguesa y el Mira. vino. Eso es más dulzón, más liviano. O sea, es otra cosa. Y la rompió marketingamente porque no querían un vino super Sofisticado, premium, pasado por madera 1000 años y después puesto al revés, al derecho y la parabólica. O sea, no. Lo que querían era un vino fácil de tomar, como la Coca-Cola del vino, por decir algo. Ok. Antes, bueno, acá estabas hablando de un producto que buscó cierta diferenciación para el mercado masivo, ¿no? Sí, pero la rompieron, que empezó toda una tendencia, porque era una etiqueta de colores que en ese momento todavía no se usaban, con un animalito que era como una lagartija. Fue como que se generó una categoría en sí mismo que eran varietales para todos los Sí, días. sí. Y sí, yo quería preguntarte respecto a lo que es el mercado argentino o en otros lugares donde tenés. Vos hablabas antes de la diferenciación del producto, digamos, el laburo del enólogo y el agrónomo. Patricio también mencionaba el tema del diferencial. ¿Cómo diferenciarse hoy con 78.000 etiquetas diferentes, con 78.000 variantes, no solo en la góndola del supermercado, en las vinotecas o en la góndola virtual de... Digamos, ¿cómo hacer para diferenciar en un mercado tan atomizado y hipercompetitivo donde es difícil comparar una cosa con otra, donde tenés, como decía, confundís al consumidor y tantas variantes? Es una pregunta súper difícil porque es la categoría, comprobado, más atomizada del mercado argentino, por lo menos. No me animo a decir de otros mercados, pero yo hago investigación de mercado y siempre que comparamos es la más atomizada. De hecho, cuando vos haces top of mind, cuando vos haces recordación de marca, ninguna va a superar, si no me olvido, un 20%. Y después lo que viene abajo es un 2 y un 1, y algunas que, o sea, de 1000 casos lo nombra una persona. O sea, es una atomización que el listado no se puede como volcar en ningún lado. ¿Y esto qué quiere decir? Nosotros, por lo menos, lo que analizábamos era, depende de la franja de precios que mirásemos o la categoría de vinos que mirásemos, en lo que era un poco más masivo, si había una campaña muy fuerte publicitaria y de precios, era la que tenía top of mind en ese momento. Después, de acuerdo a circunstancias de consumo, aunque vos no lo tomes en tu casa, si es para regalarle a tu abogado, a tu médico, qué sé yo, saltaban 3 marcas siempre fijas, ahí era lo único donde era que salían las mismas. En consumo diario es un nivel de atomización que tal vez era por alguna campaña promocional, y lo otro que puede tener es la consistencia en calidad. Pero hubo un pico donde de repente las marcas loquísimas fueron las estrellas.
voy a mencionar algunas marcas, pero para que vean como un poco la onda, o sea, haciendo una investigación en profundidad para una bodega sobre premium, o sobre la categoría premium, de repente te nombraban Mosquita Muerta, que es un vino que no es, pero le había pregnado, le había quedado en la cabeza como que alguien se lo había nombrado como que estaba bueno. Lo que es muy bueno es relación precio-calidad, pero no es que sea de la categoría de otras marcas. Pero esas marcas, así como Perro Callejero, Mosquito, que son justo del mismo dueño, claro, son marcas que no te lo olvidas porque no pensás en un vino que se llame así como de movida. O otras con el Hey Malbec cuando salió, que es uno que tiene como un superhéroe. Un superhéroe en turquesa en la etiqueta. Y hasta ese momento es como lo que decía Yellowtail, ahí te estoy hablando del mercado interno argentino, fue el Yellowtail, no digo en venta, sino como de disrupción, ¿no? Entonces, eso funciona, pero la verdad que son plazos cortos. Después está la consistencia en el producto y en el marketing. Yo creo que voy a crear una etiqueta que se llame repasador viejo. Así como capaz que vuela. Capaz que va. Sí, puedes ponerle olor al repasador viejo, que es algo muy seductor. Sí, el otro día puedo ver a Gwyneth Paltrow en la escena del product placement hablando de Hollywood, Gwyneth Paltrow con Megan Fox, que se acaban de pelear porque una le sopló el marido a la otra, pero después de pelearse se reconcilian, se dan cuenta que él es un imbécil, un asshole total. Hay una mesada muy blanca de madera en una linda casa en Palisades, mientras la reconstruyen después del incendio, y ahí se sirven Gwyneth y Megan sentadas charlando de cuán imbécil es el marido de qué sé yo, y cuán amigas son ellas que yo, se sirven una hermosa, gigantesca copa, un poquitito de repasador viejo. ¡Qué perfecto! Hermoso. Bueno, hay una nota de cata, cuando vos ves a la gente así que hace... Que revolea y todo eso. El revoleo oledor. Bueno, hay una nota, es un defecto, perdón. Es un defecto que es trapo sucio. Entonces, tu vino... ¿Cómo sabe de vino? ¿Cómo sabe de vino de barrio, pero, Martín? En serio, hay gente que te dice, esto huele a trapo sucio. ¿Y eso es bueno o es malo? Perdón, no, malo, porque hay veces que viste que hay efectos raros. Como el Roquefort. O el Reblochón. Exacto, viste, es como el queso azul. No, es un defecto, pero se usa ese descriptor. Dolores, volviendo al mercado y al marketing o cómo posicionás el producto. ¿Es cierto que el vino chileno es de menor calidad o no es tan bueno como el argentino, pero que tiene mejor marketing? No, yo creo que los dos son buenos y distintos, pero lo que pasa es esto. Yo creo que esa percepción o esa como idea puede surgir de que tienen una política exportadora muchísimo más fuerte. Voy a hacer como un caminito cortito. Entonces mucha gente te dice, estuve afuera y está llena la góndola de vinos chilenos y hay solo 2 botellas de vino argentino. Entonces, claro, tienen mucho mejor. Tienen una política exportadora de muy larga data con políticas gubernamentales de exportación de toda la vida. Y el tema es que se posicionaron más económico. En el mundo fueron como el vino de todos los días accesible, los vinos chilenos como más competitivos por precio. ¿Sí? Cuando salen los vinos argentinos no nos daban los costos, además contextos económicos también tardamos muchísimo tiempo porque había un mercado interno muy fuerte y siempre todos los problemas económicos que no hace falta que detallemos, que el cambio, que no podíamos cambiar los precios para afuera, esto, lo otro. Entonces el chileno quedó posicionado como vino económico de todos los días y los argentinos nos posicionamos un poco más arriba porque no nos daban los costos. Entonces nos cuesta más porque somos nuevo mundo, somos más desconocidos y no tenemos músculo para hacer campañas de marketing tan fuertes. O sea, lo que se hace lo hace Wines of Argentina y algunas marcas así aisladas. Y somos más caros. Entonces, a igualdad es como que terminan entrando más los chilenos, que tienen más política exportadora, tienen bodegas muy fuertes, como un Conchitoro, que es fuertísimo. Es uno de los grupos más grandes del mundo en vinos. Y han hecho
más inversión. Entonces no sé si decirle son peor calidad. Justo sale lo más barato de ellos. Okay. Se exporta lo más barato y lo más selectivo, que hay buenísimos vinos chilenos, circulan por menos lugares. Es como que ya en la mente del consumidor quedaron como vinos más económicos. Y los argentinos, bueno, se fueron posicionando un poquitito más arriba, pero en menos volumen, o sea, vas a verlos en menos presencia, menos volumen. Okay. Recién hablabas de precio y antes también hablabas de, bueno, de dónde posicionar el vino y cómo determinás el precio con el que tiene que salir ese vino al mercado. Por ahí para los no especialistas no hay mucha diferencia en uno de que vale un dinero y otro que vale varias veces más. Por ahí no notamos esa... ¿Cómo trabajan eso y el precio con el que va a salir o en qué segmento según el tipo de vino? Sí, hay hasta un nivel de precios que se justifica en la producción con el costo del paso por la barrica de roble francés, toda esa cosa que hablábamos, bueno, tecnología, valor de la uva de ese año, o sea, distintos factores que tienen que ver. Y ya después hay un punto de ahí para arriba que es marketing. O sea, la realidad es esa, es como que hay hasta un costo que sí es justificado, la botella que pongas, la etiqueta, el tipo de tapón que pongas, la cápsula, packaging influye un montón en el costo del vino. Después de ahí para arriba es posicionamiento de precio de acuerdo al marketing, que también pasa que hay bodegas que... no sé si decirlo como que lo valen, pero que se justifica porque tienen una... y otros que lo ponen caprichosamente porque dicen quiero estar a la altura de tal vino y cuando uno lo prueba, igualdad de condiciones, un poco... Precio-calidad no es lo mismo. Precio-calidad sí, y cuando vos vas a arriesgar tu dinero para comprar eso y tal vez vas un poquito más vas a lo seguro. Claro. Que lo firme un enólogo reconocido o que lo avale una bodega. Eso también lo vemos mucho en las investigaciones de mercado. ¿Qué bodega lo avala? O sea, ¿qué bodega lo hace? O qué enólogo... Los enólogos se conocen menos, se conocen 2 nombres de enólogos, la verdad es esa. No es que hoy haya un montón de enólogos súper reconocidos, o sea, son muy pocos. Pero el consumidor busca algún tipo de aval para pagar un poco más. Y si tuviéramos que... A ver, hay un tema que es recurrente en este podcast, en todos lados, que es la macroeconomía argentina, la situación económica no nos ayuda a exportar, tampoco nos ayuda a vender internamente, no nos ayuda en absolutamente nada, bueno, no hay suficiente estímulo del Estado, del gobierno, de los gobiernos, estoy hablando en general, excepto el del Domingo Faustino Sarmiento, es el único presidente en serio que tuvo este país, todo el resto para mí un desastre, y la industria del vino desapareció. Y después también la iniciativa privada, con todo cariño, que estoy seguro que debe dar 80-90% en la cancha, pero capaz que todavía puede dar un poco más, siempre y cuando estén las condiciones creadas para poder dar caminar ese kilómetro extra, ¿no? Pero sacando un rato todas esas contingencias, si tuviéramos que pensar en otro escenario económico de la Argentina, no voy a decir si mejor ni peor para no entrar en ese debate ahora, ¿cuál podría ser un roadmap de 3-4 pasos simples pero accionables y que tengan impacto para que la industria vitivinícola argentina se posicione en algún punto como otras industrias en la República Argentina que han crecido? No digo nivel el agro, porque Argentina es un país agroexportador, pero por ejemplo la pesca o por ejemplo el segmento de tecnología con startups y unicornios y más. Y poder posicionar, dado que la Argentina tiene la superficie, el terreno, y entiendo que la producción y el know-how y la historia de generar vino. No es que de repente nos vamos a poner a fabricar vino nunca en la vida. O no tenemos terreno, o no tenemos enólogos ni universidades donde estudiarlo. Entonces, ¿cuál sería para vos un roadmap de, no sé, 2, 3, 5 pasos simples para transformar a Argentina en una potencia vitivinícola hacia adentro y, por favor, sí, hacia afuera, exportadora? ¿Tiene sentido la pregunta? No tiene sentido. La cara que puso gente, ustedes me están viendo en medio. Déjala pensar. Pero la cara me dijo todo. No, Pero es déjala difícil. pensar. No es difícil porque te decía hace un rato que en Francia y en España están levantando viñedos, o sea, y estoy hablando de 2 países, o sea, Francia, o sea, es decirte vinos, ¿no? Entonces, si ellos están
sacando viñedos, es como que hoy decir plantar más no, o sea, no plantes, no te metas en el negocio vitivinícola, todo eso. Bueno, los que están adentro, yo creo que tenemos todo menos, o sea, como bien decías, como una política De estímulo estatal. de estímulo estatal. Hasta ahora, sí, sobre todo, bueno, para las exportaciones ni hablar. Ha venido siendo un palo en la rueda, sobre todo por los países con los que competimos, Chile, Australia, o sea, países qué sé yo, Australia para toda la parte de Asia, que empezó a ser un mercado tentador. Nosotros, bueno, dentro de después, historia tenemos en lo que es Sudamérica, Latinoamérica o lo que es América, Nuevo Mundo. Después, comparado con los europeos, como que obvio que no jugamos esa partida. No. Algunos siglos de ventaja. Y es en el vino, pero es algo que legado en el vino pesa. Y mi primer feria de vinos fue en el año 93, que voy a Inglaterra y voy con un mapa que se me ocurrió hacerlo para mostrar un poco dónde estaba Argentina. Bueno, no tenían la más pálida idea, en serio, posta. No tenían ni idea dónde producíamos vino. O sea, le estoy hablando año 93 que no sabían que producíamos vino en Inglaterra, un mercado que es importante comprador de alcohol y de vino. Si no me equivoco, perdón, tuve un segundo, corregime si me equivoco, lo vi hace muy poquito. El país que más vino le exporta a Inglaterra, o que el vino más consumido en Inglaterra, es argentino. Eso lo leí en un tuit de la Embajada Británica en Argentina en octubre, noviembre de 2025. Lo puedo ir a buscar si hace falta. No me suena que sea... Como que Gran Bretaña, podríamos decir, es el mercado más importante. Yo te doy vuelta un dato que es real, que eso sí me consta. El Reino Unido está dentro de los 3 países que más exportamos. Ok, bueno, puede ser. No, es así. No que eso. Ellos, porque ellos... compran a todo el mundo. Compran a todo el mundo. Puede ser que el Twitter haya estado me torcido. Llamaría mucho la atención que sea Argentina el principal proveedor. Eso decís vos como el principal proveedor de vino. Ahí decía, y me acuerdo, y después lo puedo buscar, que decía que el vino que más se vende en Inglaterra es el vino argentino. Podría ser un twist, un spin de la British Diplomacy, que como, bueno, hay un dato y lo vamos a hacer para afincar nuestra amistad anglo-argentina. Se va. Ahora, perdón, Dolores, te interrumpo un segundo, porque con ese dato, Argentina no es el más, 3, Gran Bretaña es un gran mercado. Sí. Compra productos premium, fabrica productos premium, no compra cualquier porquería, tienen plata, saben, tienen historia. Si pudimos entrar ahí, podemos entrar en otros mercados. Y a mí lo que me pone un poco nervioso es ¿por qué no seguimos ese mismo plan? ¿Por qué desde el empresariado y sobre todo desde el Estado no se sigue ese mismo plan y se dice, bueno, acá tenemos un leading case, grande, chico, mejor, peor, lo que sea, hay un leading case? ¿Qué es lo que hace falta mover? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Tocarle timbre a los funcionarios? Yo sé que están ocupados con los incendios forestales y todo, están ocupados con otras cosas, pero... De verdad, ¿qué deberíamos hacer para decir tenemos un leading case, loco, vamos a hacer ahora quiero 3 y después 10? Inglaterra es un buen caso, es más de precio que de... Está bien. Te pongo Estados Unidos es otro caso donde, o sea, Estados Unidos, Brasil y Reino Unido son los 3 principales mercados para Argentina. 3 principales. De esos 3, Brasil es el que podría tener más desarrollo, vamos a poner así, ¿no? O sea, sería... un buen mercado para abordar, además que lo tenemos a la vuelta de la esquina y todavía tiene potencial para seguir creciendo en su consumo. Eso podría ser un buen objetivo para ponerse y decir, bueno... Claro, es que le vendemos. ¿Cuál es el mercado que más vino argentino compra? Eritrea. Chau, la cagamos. O sea, eso es lo que quiero decir. No, es Brasil, Estados Unidos y Gran Bretaña. 3 países donde hay plata y uno de ellos es una potencia emergente creciente. Quiero decir que no estamos tan mal. Tenemos 3 muy buenos casos. ¿Qué es lo que hace falta hacer para decir, bueno, ahora tengamos 5, y después 7 y después 10? Hay 200 países en el mundo. Bueno, 10 tienen que ser nuestros. ¿Qué necesitamos hacer? Claro, ¿Qué le recomendarías a un panel de gente diciendo, bueno, gente, este es el roadmap? Bueno, en sí, todo lo que tiene que ver con consistencia de calidad ni hablar. Y después una mirada muy fina en todo lo que es distribución, logística, distribución. Es una temática que es importante a los países.
qué sé yo, Brasil es un caso que sale de los otros dos, son diferentes con Estados Unidos e Inglaterra, pero por ejemplo no decir me pongo un importador, distribuidor exclusivo que me maneje toda la distribución, sino ir y explorar más el mercado en detalle y entender más el consumidor. Explorar es la palabra, correcto. Como el caso de este Yellowtail que yo les ponía. Lo que hicieron fue sentarse del lado del consumidor y decir, y acá creo que te respondo a tu roadmap. Creo que el vino en general, y el argentino en particular, pero el vino en general, depende del producto. Yo hice este producto me gusta a mí, ahora voy a ver a quién se lo vendo. Y yo creo que hay que cambiar la cabeza de los empresarios, bodegueros, lo que sea, claro. hacia el consumidor. O sea, vos pasar de vender lo que produzco a producir lo que se vende. Que es un axioma fundamental del marketing en los negocios del Bueno, siglo pero a mí XXI, no me pueden decir que soy una bestia y que estoy matando el romanticismo de lo que nace del suelo y yo lo agarro y ahí no te pueden estar diciendo eso. No te dicen eso. Digo que alguien que me escucha puede decir qué bestialidad dice esta chica, que el vino es historia, tradición, el legado de la tierra, lo que te da la tierra. Pero los consumidores no es lo que están buscando. Cosa. Entonces, si estás escuchando este podcast y estás pensando esto, primero sabe que Dolores sabe muchísimo del tema. Número 2, nosotros más o menos algo de negocio tocamos, qué sé yo, de vez en cuando más o menos nos cae una idea. Y tercero, el mundo funciona como funciona. Claro. ¿Okay? La Tierra gira alrededor del Sol, no la puede frenar, el mercado lo maneja el consumidor, Bueno, escuchá lo que dice Dolores. Thank you very much. Si vos me decís que si yo vengo haciendo hace muchos años búsqueda personal y participé en la profesionalización de la industria vitivinícola en cuanto a decir pasar de ser familias bodegueras a incorporar profesionales a que trabajen, si hoy yo tengo que decidir a quién contratar o en qué invertir, es en entender al consumidor, investigación de mercado, las nuevas carreras ahora de consumer behavior, todo lo que viene por ahí. Yo creo que eso es tu roadmap, lo que me estabas pidiendo. Perfecto. Llegamos. En este esquema que venimos mencionando digamos, de la problemática del consumo, los temas de precios, de costos, la competitividad, ¿cómo ves a los distintos segmentos de bodegas argentinas, ¿no? Las más chicas, las medianas, las grandes? ¿Cómo las ves con esta posibilidad de poder readaptarse a lo que pide hoy el mercado para poder salir y competir fuerte? Y partamos de la base que es una industria que son la mayoría pymes, en el sentido que comparado con otras industrias, lo que se factura, se produce, o sea, no dejan de ser pymes. Tenemos las muy boutique, artesanales, de autor, llámalas como quieras, que esas saben que hacen 3.000 botellas y si se quedan en las 3.000 botellas lo saben manejar, que tal vez no quieren ni exportar porque les complica la existencia y vos vas y les llevas un negocio y lo venden en bodega, en enoturismo, experiencias, que también es otra movida, pero saben que quieren eso, que hasta ahí llegan y que no se van a ir de mambo. Las medianas son las más complicadas porque el capital de trabajo, dar la vuelta, es siempre complicado y hoy es muy complicado, se requiere... Y son procesos largos. Muchos, estos procesos largos que hablaba yo de los 5 años, bueno, así es todo, porque vos cosechás una vez al año, tiene que ayudarte el clima. O sea, además, tiene que ayudarte el clima si es uva propia para el precio de la uva. Y ese vino, te pasa algo, tenés alguna problemática y tenés que esperar un año más. Es así, ahí como que no hay vuelta de tuerca. O sea, es como el agro, pero no es claro, una vez al año, punto. Y después tenés las grandes que en su gran mayoría van apostando a la famosa premurización, que es lo que más le cuesta porque son las chiquitas artesanales las que fueron posicionándose como más premium o más reconocidas. Y las grandes viven del vino de todos los días y es lo más golpeado. Pero yo insisto, los que logran vender vino de todos los días y entender al consumidor son los que van por el buen camino y son los que ese vino de todos los días es el que te da de comer o te hace la rueda para que puedas invertir en algo más premium, más sofisticado, más que te dé más chapa o lo que fuese. Pero en su medida están todas complicadas. La mediana es la que es más complicada porque
tal vez tiene menos margen, tal vez de distribución propia, tiene algunas o tiene ciertos puntos que los tiene que tercerizar y se le hace como muchísimo más complicado. Y a nivel tecnificación y proceso, comparado con otros lugares del mundo, digamos, no sé, con análisis de datos, inteligencia artificial, digamos, ¿seguimos haciendo todo en un Excel acá o hay más inversión en ese tipo de cosas? En cuanto a lo que es productivo, lo que es tecnología agrícola Sí. y productiva en bodega, enológica, agrícola y enológica, se invierte más que en data de mercado. Por eso yo decía que tal vez lo que hay que switchear es un poco de mirar más para el mercado. En tecnología, durante algunos años se pudo invertir en tecnología y siguen estando, obvio que las empresas que son de grupos internacionales traen tecnología como más rápido, o sea, cambia mucho el modelo de empresa con la que nos encontremos. Bien, nos vamos acercando ya al final del episodio 16 y vamos a hacer una nueva sección que se llama Tomando Examen. A ver si la profesora Lavaque, que es como, además es docente. ¿En qué escuela de enología das? No es de enología, es de sommelier. De sommelier, perdón. Sí. Okay. Ya está mal, ya primera nota, porque no está prestado atención. Pero un 7, porque está cerca. CABE, el Centro Argentino de Vinos y Espirituosos, CABE, que tiene tercer año, hasta tercer año, que es con orientación comercial, y eso es lo que me toca a mí. Ok. Yo voy a decir qué concepto me llevo. Uno, y que es transversal a cualquier industria, es listen to the motherfucking consumer. O sea, pongan plata y tiempo, que es todavía más difícil de poner, en escuchar al consumidor y al mercado. Eso es lo que yo me llevo. Sí, yo, a ver, de mi lado yo creo que algunas cosas que tienen que ver con la diversificación, una cosa que por ahí no la tenemos, pero el tema del enoturismo o buscar otras alternativas que hagan un combo de alternativas y de variables para el posicionamiento. Me parece que el competir solo con el vino, con un producto, por más que sea muy bueno, en un lugar donde es hiper competitivo de cosas, es difícil, ¿no? Me parece que esto de buscar alguna cosa, no solo al consumidor, sino darle una experiencia que agregue otras cosas. Y en vez de que ahí el turismo, digamos, porque no solo el vino, es el paisaje, un montón de cosas, agregue un valor a todo el proceso. Yo me quedé con huevos de cemento. Que creo que es un gran insulto cuando vas en la calle. Claro. ¿Qué haces? De todo lo que dijo en una hora de trabajo la profesora Yo me quedé con Lavaque, huevo de cemento. el señor se quedó con eso y trapo viejo. Trapo viejo, huevo de cemento. Trapo viejo, No, huevo de cemento. a partir de ahí ya perdió, ya no escuchó más nada. Se quedó con eso en la cabeza. No, esa es la problemática del vino. Claro. Y esa es la problemática del vino, ¿Qué era la pero que le en gustó serio. a Edu Martínez? Huevos de Porque le cemento. hablaron en su idioma. No, Le hablaron en su idioma. es que la complejización de. Si puedo Estamos interpretar gay. lo tuyo. Estamos Puedo interpretar- totalmente. Llegó- Vas a y ahora decirlo vamos a bien. poner El una consumidor sección que se lo llama menos que se lo- derrape. No. Claro, el que menos se lo escucha es cuando se le habla así al consumidor. Correcto. Ahí la pifié yo. No, está No, genial. hiciste No, muy está bien. genial. De hecho, me quedé de duda. Además, en este ¿Qué son los podcast huevos de tenemos la E cemento? de explicit y nos gusta ganárnosla. La Sí, E sí, de tal cual. explicit no la ponemos porque sí. De verdad queremos ganárnosla cada día un poco más. Ok, gente, vamos a dar vuelta a la ronda. Hacemos 2 preguntas de Rapid Fire. Rapid Fire es, vos no conocés las respuestas, nos da la respuesta. No sabes las preguntas. No sé las preguntas, correcto. Tampoco la respuesta, pero No. bueno. Y nos da la respuesta lo más rápido posible. Y tiene que ser estomacal. Alguna te diremos justificar. Claro. Y Gut otra es, feeling. no hay respuestas correctas. Simplemente hay que elegir una de las opciones. ¿Quién Dale. arranca? No, arranca vos. Yo tengo lo mío, es un poquito más amplia, quiero decir, pero hice un research importante y tengo un tema. Bueno. Perdón. Ahora Tenemos un nuevo señor segmento. estudia. Tenemos Ahora un nuevo señor segmento. estudia. Pero dale, vamos. La pizza, ¿con moscato o con champán? Pum. Con moscato. Bien. ¿Clérico o sangría? Clérico. Champán, extra bruto rosado. Perdón, ¿es cierto que el extra brute de hombre y el rosado de mujer? Uy, no, eso lo odio. Odio dividirlo. Bien. Odio la división. Gracias. Porque me gusta el rosado. Bueno, mi única respuesta es champagne. Champán. Bien. Bien, vamos. Bien. Edu. ¿Un tanato uruguayo o un carmener chileno?
Carmenar chileno, tengo una explicación, pero Dale, dale, dale. soy Sí. muy amante del tanat argentino, el salteño. Ok, Apa, muy bien. Entonces me cuesta mucho hacerme la idea del tanat uruguayo. ok. No es por ni un país ni el otro. Porque Bien. me gusta el tanat salteño, Bien. que es muy diferente. Ok. ¿Qué tienen en común estos? ¿Podría haber algún error? Perdón si está mal tomada la nota o alguna se marca, no es copia exactamente mal. así. ¿Vos ¿Pero qué podés tienen en común creer estos esto? vinos? Catena Zapata, Adriana Vineyard, Fortuna Terrae, ¿puede ser? 1. Achával Ferrer, Finca Altamira, ¿puede ser? Y Bodega Noemía Lisa. Y Susana Balbo Signature. ¿Qué tienen en común esos? Esto tengo una sola fuente que me lo dio. El ¿Qué tienen en común ChatGPT. esos? No, estuve researcheando porque alguien me mandó los datos y después estuve haciendo risa de que bueno. esto exista. De verdad. ¿Qué tienen en común Lo esos que pasa es que vinos, algunas esas son bodegas? bodegas, otras son marcas o líneas. Perfecto. Me hiciste una ensalada. Pero está bien, pero de existen. datos. O sea, mi fuente no se equivocó tanto. No. Existen. Ok. Esos son los vinos que compró, aparentemente, entre otros, Mamá Taylor Swift, cuando Uy, estuvo volvimos. en noviembre de 2023 en Buenos Aires. Yo pensé y que veníamos algunos se los llevó zafamos. y No, algunos los tomó con su pacate. equipo en el estadio de River después de terminar con el concierto. Del Pico. Esos Dicen, son lo tomó los así, del Pico. vinos argentinos que tomó Taylor Swift y que se llevó a Estados Unidos. Ya que estamos con la música, una pregunta final de música. ¿Red Red Wine de UB40 o Malbec de Duki? Ah, te maté. Sí, pasa palabra, te dije con la música. Pará. Red Red Wine me gusta, el Malbec de Duki no lo conozco, entonces por la No te duda perdés voy. mucho, no te Ah, preocupes. bueno, entonces vamos con el Red Red Wine. Vamos a cerrar Vamos con con Euphoria. un torrontés salteño o un Lee from Beach alemán. No, te ronté salteño. Bien. Damas y caballeros, esto ha sido el episodio 16 de Finance Rockstars. ¿Dónde puede la gente saber más de vos, Dolores? ¿Dónde Es te siguen? facilísimo. ¿Dónde te encuentran? doloreslavaque.com.ar o doloreslavaque.studio en redes sociales. Excelente. En nuestra vía de comunicación es hello@financerockstars.net y somos Eduardo Martínez. Matías Tejero. Patricio Cavalli y nuestra invitada especial. Dolores Lavaque. Mil gracias, estuvo buenísimo. Como siempre, nos quedamos con ganas de más. Chao. Damas y caballeros, sección postdata. Postdata es, nos cayó un dato de último momento que ya habíamos cerrado y no vamos a editar todo el podcast. Entonces, el nombre, la marca del vino más vendido en Gran Bretaña es el vino Trivento de la bodega Concha y Toro. Concha y Toro, bodega chilena, pero el vino Trivento, vino argentino y es el más vendido en Gran Bretaña. Para quien dijo que era un trabajo de los Spin Doctors de la British Embassy, o sea yo, no es así. I stand corrected. Trivento. Bien por Trivento entonces. Bien. Necesitamos más Triventos en Argentina. Gracias. Chau.